Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario Iglesia El Camino en el estudio del domingo. Soy el pastor Cristóbal García, dándoles la bienvenida como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen como siempre, solicitando que nos tengan en sus oraciones ante el Señor y que si por alguna razón se encuentra en vivo y se detuvo aquí por un momento, ojalá que nos acompañe hasta el final del estudio. Estamos estudiando la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a estudiar los primeros 7 versículos del capítulo 1, así que ojalá tengan su Biblia con ustedes y que nos acompañen en este estudio de esta magnífica obra que Dios hizo por medio del apóstol Pedro. Y también mientras buscan en sus Biblias la primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 1 al 7, les anuncio que este mismo estudio va a estar en YouTube, en el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino, para que nos acompañen y nos recomienden también, y que también puedan apoyarnos de esa manera, aparte de sus oraciones, que compartan este video y que puedan ustedes decirle a sus amistades. Sabemos que nuestra manera de estudiar la Biblia es versículo por versículo y capítulo por capítulo, libro por libro. Así que para algunos que no están acostumbrados a esto puede ser un tanto aburrido, pero la palabra de Dios jamás debe ser aburrida, al contrario, es edificante, es excitante y es maravillosa. Así que sin más ni más vamos a pasar a nuestro estudio. Gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días para usted que nos acompaña y bendiciones para usted también, Velázquez. Así que vamos a estudiar, vamos a leer primero estos versículos. A ver dónde tengo los apuntes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, la presciencia de Dios. Eso es importante, no es presencia, es presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, por esta mañana. Le damos gracias que podemos venir con toda libertad a estudiar su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, le pedimos que el Espíritu Santo sea el que se apodere de este lugar, de nuestras mentes y corazones, que nos enseñe mediante su palabra, Señor, mediante la epístola del apóstol Pedro, que sea algo edificante y de bendición para todos nosotros, Señor. Tome posesión de este estudio, Señor, bendígalo y manifiéstese, Señor, enséñenos. Te lo pedimos, por favor, que su Espíritu Santo nos llene a rebosar y que podamos entender lo que su palabra nos dice esta mañana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya habíamos antes leído el primer versículo cuando hicimos la introducción la semana pasada, así que nada más lo hice para el contexto. Pero vamos a empezar a estudiar aquí vimos cómo Pedro
se identificó que él era el escritor de esta epístola y a quién se la mandaba y cómo estaba la situación. Y ahora sigue Pedro aquí en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Es muy común o es un poco fácil que podamos leer el elegido según la presencia, pero no es presencia, es presciencia. Esa es la palabra. Los creyentes somos elegidos para formar parte de la familia de Dios, como presencia, como decimos, es el sentido pretérito, como la sabiduría de Dios, vamos. Él ya sabía quiénes éramos, cómo éramos, fuera de todo tiempo y espacio. El Señor, el Dios Todopoderoso no está sujeto al tiempo ni al espacio. Y por eso Él lo sabe todo, lo ha sabido siempre. Así que en las bases que somos salvos como creyentes y somos elegidos para formar parte de la vida de Dios. Y no es en las bases de nuestras cualidades, lo que hemos hecho o cómo lo hemos hecho o quiénes somos. Pero es por las bases de la eterna sabiduría. Eso es lo que quiere decir presciencia, la sabiduría. En otras versiones de otras Biblias dice previsión. Y es la previsión que antes visto. Dios ya está en ese tiempo, antes de nosotros y después de nosotros. Así que Él, como les dije, no está dominado por el tiempo ni el espacio. Así que por la previsión de Dios en su santificación y el proceso continuo del Espíritu Santo está obrando en los creyentes en esa forma, hace que las vidas santas sean separadas de la manera vieja de vivir que éramos antes. Y dejamos ahora juntos a la manera de Dios. Antes vivíamos a nuestra manera, ahora que somos salvos vivimos a la manera de Dios. Y además ese es el concepto, que tenemos que vivir para Dios, bajo la tutela, bajo la voluntad de Dios, en obediencia. Y esa es una razón por la cual Dios nos escogió, es para que le sirvamos. Nosotros no nos escogió por ser bellos, por ser buenos, por ser perfectos. Al contrario, aún sabiendo nuestros defectos, sabiendo nuestra naturaleza pecaminosa, aún así nos ha salvado y nos escogió de esa manera. Nuestra atención, que la llama Pedro nos está llamando la atención a 3 situaciones del Viejo Testamento, cuando los israelitas eran rociados con la sangre. Si vemos aquí en este segundo versículo, dice santificados del Espíritu, y es como ya expliqué cómo somos santificados y rociados con la sangre de Jesucristo. Nos está llamando la atención a 3 maneras del Viejo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 24, capítulo 24, versículos 5 y 8, ahí nos explica el pacto de Dios con los israelitas. Cuando dice allí básicamente del versículo, vamos a solamente leer versículos 5 y 8 de Éxodo 24 para entrar en contexto en lo que está hablando. Pero dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de la paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí vamos entrando en contexto. Y dice el versículo 8 de Éxodo 24, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que esta rociar la sangre es para el pacto, un símbolo de la iniciación del pacto de Dios con su pueblo de Israel. ¿Fueron obedientes? Sabemos que no, porque ya leemos las escrituras, pero eso fue pacto de obediencia. Dios siempre ha sido fiel, pero el pueblo de Dios no ha sido fiel. Y también otra manera que podemos ver es en Éxodo 29, versículo 19 al 21, donde allí es básicamente el ungimiento del sacerdocio, de los sacerdotes, de Aarón y sus hijos.
Y pueden leer todo el capítulo 29 y pueden ver ahí lo que nosotros tenemos aquí para, como ejemplo solamente, pero si toma usted apuntes, léase después del estudio, claro, léase todo el Éxodo 29. Ahí dice en el 19 al 21, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociará la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón. Y aquí vemos sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Eso es santificación, rociada de la sangre para el sacerdocio. Y hay otra rociada de sangre en el Viejo Testamento, porque aquí vemos, primero era el pacto de Dios con la gente de Israel, y luego el roceo de la sangre para santificarlos para el sacerdocio. Que recordemos que Aarón era sacerdote y sus hijos, su descendencia también. En Levítico también nos habla del roceo de sangre, en el Levítico 14, del versículo 1 al 9, ahí podemos ver cómo el acto del sacerdote rociaba la sangre sobre aquella persona que había sido sanada de la lepra. Y eso era lo que hacían ellos como para una ley para el leproso cuando se limpiase. Y él venía al sacerdote y se lo sacaban del campamento y lo examinaba. Estoy parafraseando, pero ustedes pueden verlo en contexto más en su propio tiempo. Así que ellos mataban unas avecillas, supongo que eran pichones, lo más común, las palomitas, y con eso les rociaban también como una ceremonia de limpieza para el leproso que se sanaba. Y eso era por eso cuando el Señor Jesús sanó a los leprosos, les dijo que fueran con el sacerdote y hicieran la ceremonia de limpieza. Entonces ya podemos entender esto un poco más. Pero ¿a qué viene todo esto? Porque Pedro menciona rociar la sangre. Entonces esto quiere decir que para nosotros la sangre de Jesús es la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos prepara. ¿Por qué podemos decir esto? Porque todos, primero, cuando somos salvos tenemos el pacto de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. Así como que para los israelitas el pacto que tenían con el Señor de obediencia, también nosotros no estamos bajo la ley ya, así que no rociaron sangre de animales. Ellos eran sangre de animales, nosotros la sangre de Cristo es la que nos purifica, la que nos limpia, y es la sangre en que nosotros podemos la sangre purificadora de Jesús en nosotros. Por eso tenemos el pacto de obediencia hacia Él. Y también podemos de una manera también la del sacerdocio, porque todos tenemos un sacerdocio ante Dios. No necesariamente pastores o diáconos o líderes religiosos, pero todo hombre que tiene su familia tiene el sacerdocio sobre sus hijos para leerles la palabra de Dios, para enseñarles la palabra de Dios. Ahí puede ver la comparativa en esto. Y también lo que es los leprosos nos atañe a nosotros. Porque así como la sangre purificadora de las palomillas, de las palomas que usaban el sacerdote para purificar a aquel hombre que sufría que fue sanado de la lepra, nosotros hemos sido sanados de nuestro pecado, el pecado que nos asedia. Hemos sido limpiados por la sangre purificadora de Jesús. Entonces podemos ver estas comparaciones, podemos compararla ahora. Nosotros tenemos la mejor de las sangres, porque en los tiempos antiguos se derramaba la sangre de animales, pero en los tiempos cuando el Señor decidió ir a la cruz por nosotros, Él derramó su sangre purificadora sobre nosotros.
Entonces podemos ver la similitud o podemos ver la comparación en estos sistemas. Y a eso se refiere Pedro aquí, que la sangre, que hemos sido rociados. Físicamente, claro que no, pero hemos sido rociados por su sangre purificadora que Él, Jesús nuestro Señor, derramó en la cruz por todos nuestros pecados, por pasados, presentes y futuros. Pero eso es a los que de verdad somos salvos. Como dicen, este es el acto del sacerdocio. Y de esa manera se sanaban. De esa manera se preparaban para seguir el pacto en obediencia con Dios. El rocío de la sangre también preparaban a los sacerdotes y también de esa manera se sanaba la lepra. Cualquiera de estos tres casos puede ser el que Pedro se refiere, pero nos atañe a nosotros y podemos ver la comparativa en nosotros. Los creyentes en Jesucristo hemos sido santificados por la sangre que nuestro Señor derramó. Hemos renacido de nuevo a una esperanza viva, y esa esperanza incluye la gloria de Dios. Pero muchas veces hablamos de la gloria de Dios. ¿Pero qué quiere decir la gloria de Dios? ¿Qué significa cuando hablamos de la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo lo que Dios es. Lo que Él hace, lo que Él es y lo que Él hace es glorioso. Y no es un atributo separado de los demás atributos de Dios. También es una característica de Dios junto con su santidad, con su sabiduría y su misericordia. Todo lo que Dios es y hace es caracterizado como gloria. Dios es glorioso, es Él, su esencia es gloria. Y así que como a Moisés en el Sinaí, la gloria de Dios llenó toda la montaña. Esa es la gloria de Dios. Y esa es es glorioso en sabiduría, en poder. Así que todo lo que piensa y hace es marcado por la gloria. Como el Salmo 19 dice también, ese maravilloso Salmo, que Él revela su gloria en la creación. Y podemos ver qué tan glorioso es. Como solamente podemos hacer un estudio por muchas horas solamente de ver su creación. Solamente pongamos nuestra mente en una situación solamente, en la luna, que está a la distancia perfecta de la Tierra. Y la luna no está allí por accidente, como dicen los que explotó algo y que todo se formó así de la nada. Y eso no es cierto. Solamente pensemos en la luna, que está a la exacta distancia de la Tierra, y que si fuera movida o que estuviera un poquito más grande, las olas del mar cubrirían toda la Tierra. O si estuviera muy pequeña, entonces no pudiéramos subsistir aquí nosotros. Entonces la perfección de Dios, la gloria de Dios, que tiene toda su perfección. El sol mismo está a la perfecta distancia de la Tierra. Y eso es glorioso, es la gloria de Dios. Entonces podemos pasar mucho tiempo en explicando la gloria de Dios. Pero ese es Dios, Dios es glorioso. Ya pasando al versículo 3, vemos aquí que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra salvación está cimentada por la misericordia de Dios en un acto de compasión para con nosotros. A pesar de nuestra condición pecaminosa, nos hizo renacer. Quiere decir que Dios nos ha dado a los creyentes una nueva vida espiritual, la cual nos permite vivir en una entera y diferente dimensión que lo que éramos antes, que nuestra dimensión, que nuestra espiritualidad antes en nuestro nacimiento físico. Y ahora sí una esperanza viva, esperanza que aquí. Y de hablar de esperanza no es hablar de como pensar positivamente o de desear algo. No, esa esperanza es tangible, está aquí. No es decir de querer pensar algo positivo y que ocurra, o que es algo deseoso. Más bien es una dinámica de confianza que no termina en esta vida, pero continúa hasta la eternidad. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. No es una manera
de pensar, de decir, piénsalo y lo lograrás, o nómbralo no es así. Es algo cierto, algo que viene, algo que tenemos esa esperanza que se llevará a cabo y pasará. Esperanza es una de las virtudes teológicas. Y no es una forma de escapismo como muchos dicen, ¿no? Esos cristianos quieren escapar de esta vida pensando que va a haber algo. Eso es una manera, un sentimiento de escapismo. No es así, es que nosotros tenemos algo mejor que viene para nosotros. Estamos viviendo en el presente, pero tenemos la mente en lo que viene para nosotros. Que sí podemos ser felices aquí, que sí podemos disfrutar las cosas de este mundo, pero esperamos algo mejor que viene. Esa es la esperanza. Y si nos ponemos a ver también, podemos meditar un poco en todos los cristianos que han pasado la historia, que sus vidas están marcadas, ya sea en las escrituras, en la Biblia, o ya sea en otros libros, como los apóstoles. Ponemos un ejemplo. Ellos hicieron lo que hicieron porque tenían esa esperanza en lo que habría de venir para ellos. Y ellos murieron en esa esperanza. Mucho tiempo después de eso, en los años 1500, hubo una reforma grande donde hombres religiosos vieron las calamidades, vieron las truquerías, vieron las mañas de los religiosos en esos tiempos, y ellos se opusieron a ello. Ellos dijeron, no, eso no es así, eso es antibíblico. Y ellos, ¿por qué hicieron eso? Porque se expusieron sus vidas, porque veían esa esperanza viva. Porque nosotros estamos aquí, precisamente, aquí donde los tiempos y las maneras de vivir son anti-Dios, antibíblicas. Pero estamos aquí en esta región porque tenemos la esperanza viva, que Dios va a hacer una obra en los corazones de los incrédulos y que los va a llamar. Y estamos aquí esperando que el Señor se mueva. Tenemos esa esperanza, que el Señor, su Espíritu Santo, se mueva en la gente y que puedan venir y estar aquí para serle útil al Señor y discipular a las personas. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y si no tuviéramos esa esperanza, ya no estuviéramos aquí, porque la verdad son difíciles los tiempos, son precarios y la gente es renuente. Es renuente a recibir la verdadera palabra de Dios, evangelio, el verdadero evangelio, la sola escritura. Es lo que nosotros estamos aquí para hacer, la sola escritura, como decían los reformistas en los años 1500. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos aquí, en lo celestial. La última parte de este versículo 3 dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el contexto que implica aquí es que esa frase es el significado de nuestra salvación. Porque Jesucristo resucitó, Él murió por nosotros, pero su resurrección fue la que nos hizo salvos. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, en versículo 12 al 19, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. Si Cristo no resucitó, entonces no tenemos nada, no hay nada. Nuestra fe no existe. La resurrección de nuestro Señor es el núcleo de nuestra fe.
Sin resurrección no tenemos nada. Es básicamente lo que tiene Pablo. Y eso es lo que nosotros nos aferramos y nos confiamos en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué nosotros no adoramos a ídolos? Porque solamente Jesucristo fue el que murió y resucitó por nosotros. Solamente Él lo hizo. Solamente Él es el camino. Solamente Él dijo ser Dios. Y solamente Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y que nadie podía entrar al reino de Dios sin Él. Así es, eso es el meollo. Y si no, Jesucristo nos resucitó, entonces no tenemos nada. Pero sí tenemos eso, que estamos seguros que Jesucristo resucitó de los muertos. Y por Él estamos aquí. Y continúa Pablo aquí en el versículo 4 diciendo: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra griega que se usa aquí traduce de manera que sugiere una herencia presente, del tiempo presente pretérito, que siempre está, presente y futuro. Dios ya determinó lo que nosotros un día experimentaremos en su totalidad. Notemos que Pedro dice que una de las dos razones por que Dios nos ha dado vida nueva en Jesucristo es para recibir una herencia que nunca acabará, nunca se corromperá y nunca perderá su atracción especial. Lo que está diciendo aquí Pedro en el versículo 4. Y es reservada para nosotros. Pedro ha de haber pensado en la promesa de nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo en Juan 14, del versículo 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Eso es lo que estaba pensando Pedro en esa herencia que tenemos en Jesús. Y acordemos que esto fue poco después que Jesús le había revelado la profecía a Pedro que lo negaría a nuestro Señor. Pero Él estaba cimentado en esa promesa. Y en esas promesas estamos cimentados también nosotros en la herencia que hemos de recibir. Que ya está presente, ya estamos en su presencia, ya sí, pero va a haber un tiempo donde estemos en espíritu con el Señor. Pero esa herencia ya la recibimos, la herencia de la salvación y la santificación. Y que estamos en presencia de nuestro Señor. No estamos solos, caminamos bajo su voluntad. El versículo 5 dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra que usa aquí, guardados, es un término militar en el griego que significa que estamos protegidos, que estamos escudados, que Él nos protege, estamos protegidos por Dios mismo, asegurándonos que llegaremos seguros al cielo. Los creyentes no somos protegidos por nuestro propio poder. Nosotros no tenemos el poder para hacer nada, no tenemos el poder para echar demonios fuera, no tenemos el poder para sanar a nadie, no tenemos ningún poder ni para nosotros mismos, pero el poder que existe es de Dios, el poder de Jesús que nos lleva y nos protege de los ataques del enemigo, que nos protege de nosotros mismos, porque gracias a su Espíritu Santo Él nos guía. Cuando estamos en camino al pecado, Él nos redirige y nos trae al redil de nuevo. Esa es la protección que a nosotros mismos. Nos protege de nuestras propias decisiones, nos protege de nuestros propios manera de pensar, y así por eso estamos protegidos por Él. Y no es por nuestras propias fuerzas, porque somos débiles. Por eso que es su fidelidad tan importante en nuestras vidas, y Él cuidará de nosotros hasta que el Señor vuelva. Eso es increíble solamente de pensarlo, la magnitud de la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tomarlo así, tenemos que reconsiderar si estamos pasando tiempos difíciles, porque ahorita vamos a ver en este próximo versículo que Pedro
nos advierte de los sufrimientos, precisamente aquí en el versículo 6, donde nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque ese sí es necesario, porque siempre va a existir eso. Existe que tenemos el regocijo por nuestra salvación y lo que Dios tiene preparado para nosotros. También habrá aflicciones, como quiera que sea, por las dificultades de la vida, diversas pruebas, ataques. Y en este contexto se refiere a los problemas que enfrentamos en el día a día. Se refiere a causas que nos inducen al pecado también, de esa manera. Notemos que no hace referencia a algún problema en particular, pero se trata de todas las pruebas de la vida. Eso quiere decir que Dios permite que sus hijos pasen por tribulaciones. Y dice, notemos que dice poco tiempo, se refiere a que no todo el sufrimiento es para siempre, pero que eso pasará también. Pero a veces sirven las pruebas y las tribulaciones por un poco tiempo, y que Dios quiere purificarnos, quiere quitar esas impurezas de nosotros, y que no nos permite dar toda la gloria a Dios. Tenemos que tener en mente que la fe que no ha sido probada, la fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Muchos profesantes cristianos tienen una falsa fe que se demuestra cuando vienen los problemas, los ataques, y eso hace referencia a Jesús en Mateo 13, en la parábola del sembrador, cuando específicamente aquí dice la semilla que cae junto al camino, la cae en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol la quemó porque no tenía raíz y se secó. Esa referencia es aquí a aquellos creyentes que profesan la cristiandad y son salvos y todo, y mientras todo esté bien, cantan Kumbaya y Aleluya y todo eso que ellos que ganan, pero cuando vienen los problemas, dicen, no, para esto no firmé yo no pensaba que era así, y escapan de eso, y eso solamente prueba que la persecución saca a relucir, y los problemas también sacan a relucir que no son verdaderos creyentes, que son falsos creyentes, que no tenían nada de fe. Y eso es lo que hace, porque las pruebas vendrán, y eso es como, está siendo purificados, como el Señor se refiere a que somos pasados por el fuego. Todo eso es necesario en nuestras vidas, porque pasándonos por el fuego nos estamos purificando como el oro. El oro, nomás pasa por el fuego, quita todas esas suciedad, todos esos detallitos que no son parte del oro, y los va quitando todas las remanencias de cosas impuras. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, purificándonos por medio de las tribulaciones. El sol representa las pruebas, aquí como dice en la parábola del sembrador, y la persecución. Y ahí va a denotar si en tiempo de persecución y en tiempo de pruebas, si nosotros ya nos retiramos de nuestra fe, entonces quiere decir que no teníamos fe verdadera. Y eso es lo que hace probar que si somos o no verdaderos cristianos y creyentes. Ya para terminar, el versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro amor por Jesucristo no está basado físicamente en verlo a Él, porque no lo hemos visto. Está basado en nuestra relación con Él, por medio de su palabra. Entre más estudiamos, más sabemos de Él. Entre más sabemos de Él, más lo conocemos. Y de esa manera va creciendo nuestro conocimiento de Él, por medio de su palabra. Nos ha enseñado, y también el Espíritu Santo, que ha derramado el amor de Dios en nosotros y en nuestros corazones. De esa manera lo conocemos. Como dice Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Cuando pasamos por una prueba y somos lastimados, nuestra reacción debe ser levantar nuestros corazones a Cristo, en amor y alabanza. No siempre hacemos eso, ¿verdad? Cuando nos lastiman, nos dolemos, nos quejamos, gritamos, vemos que no es justo y enterramos la cabeza en el suelo y no es justo que nos hagan esto. Pero nuestra reacción debe ser en amor y alabanza a Jesucristo, que nos ayude a pasar esta prueba. Pero no, nosotros muchos buscamos venganza, muchos buscamos el desquite, el querer ver a la persona que nos lastimó, verla sufrir y verla destruida también. Pero nuestro corazón está hecho para el amor y la alabanza a Jesucristo, pase lo que pase. No todo el tiempo reaccionamos así, pero somos llamados a reaccionar así, porque eso saca el veneno. Cuando alabamos al Señor Jesucristo, notemos que si nos adentramos en su palabra y en adoración a Él, en nuestra tristeza, en nuestro dolor, el veneno se está esparciendo, se sale, y esa experiencia la reemplaza con santidad, con algo medicinal, purificador en nuestros corazones. Satanás quiere usar esas pruebas, porque Satanás es el que nos dice, no es justo, mira lo que te hicieron. Satanás quiere usar eso para arruinar nuestras vidas, para sacar lo malo que tenemos en nuestros corazones, y lo que hay en nosotros, la venganza, querer sacar el rencor que hay en nosotros. Es lo que usa Satanás, pero Dios quiere sacar lo mejor que hay en nosotros, la santidad, el amor, la alabanza, es lo que quiere sacar nuestro Señor. Si nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, a Jesucristo, entonces vamos a reaccionar así, porque nuestro amor es para nosotros, no para el Señor Jesucristo. Y nunca vamos a experimentar nada de esa gloria de la que estuvimos hablando hoy, hace rato. Nunca vamos a experimentar la gloria de Dios como la explicamos hace rato. La gloria ahora. El fuego que nos quiere limpiar, si no somos limpiados, ese fuego nos quemará y nos destruirá, en vez de purificarnos. Entonces tenemos que buscar esa purificación que nos lleva a la alabanza y al amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reacción del cristiano. Nosotros no podemos amarnos mucho más a nosotros. Claro que hay esa tendencia porque estamos en esta carne. Porque ¿cómo puede ser posible que alguien me maltrate? A mí, que yo no me merezco eso. Y si dejamos de ver las cosas así, podemos levantar nuestros ojos al cielo y buscar la gloria de nuestro Señor Jesús y poder vivir en paz con Él. Y estando en paz con Él, entonces no habrá esos sentimientos de rencor, de venganza, y habrá ese sentimiento de amor a Dios, que Él sufrió mucho más que nosotros podamos sufrir, y ese es el amor que Él nos pide que tengamos para los demás. Y esa es la que diferencia, esos sentimientos diferencian al cristiano del no cristiano. El mundo quiere venganza, el mundo quiere tener rencor, pero el cristiano quiere tener amor a Dios primero y amor a los demás, porque ese es el mandato de nuestro Señor. Con eso vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por la Escritura, Padre, que nos enseña, nos corrige también, Señor, y nos da más de usted. Necesitamos de ese poder, Padre. Necesitamos de su gloria para poder vivir agradable a usted, Señor. No somos nada sin usted, Señor. No podemos nosotros aspirar a nada sin usted, Señor. Pero usted es todo en todo, mi Señor. Ayúdenos a vivir una vida santa y agradable, Señor. Purifíquenos, que el fuego que venga a nuestras vidas no sea un fuego consumidor que queme, que nos extinga, pero que sea un fuego purificador,
que nos limpie, que nos prepare y nos santifique, Señor. Bendito sea usted, Señor. Bendito es usted y su palabra, Señor. Que podamos aprender y estar en su presencia y refugiarnos en usted, sobre su mano protectora sobre nosotros, Señor. Gracias. Le pido, Señor, que usted provea por las necesidades de los que están viendo ahorita, Señor, de nosotros. Provea por nuestras necesidades, sane las enfermedades y bendiga los hogares, Señor. Toda gloria y todo honor para usted, Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Que tengan un buen día, una buena semana. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere, domingo de comunión la próxima semana. Que el Señor los bendiga grandemente. Compartan el video si así lo creen pertinente y nos veremos. Hasta luego.